TV, Canal 67. A mí me gustan mayores, eso que llaman Escápate conmigo esta noche, bebé. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a una semana más de temas y debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. En esta oportunidad me acompaña don Hugo Barrera, exministro de Justicia y Seguridad Pública, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, don Hugo. Gracias por aceptar mi invitación. Un gran gusto. Aquí estamos a la orden. ¿Qué se ha hecho, don Hugo? Ya he estado un poco fuera del espectro de las entrevistas, de la parte política partidaria, pero ¿qué hace don Hugo Barrera? Bueno, no, fuera de la parte partidaria, no, siempre estamos. No estoy en el COENA ni en la Comisión Política, pero sí, activamente siempre estamos. Todos los que tenemos el interés por que pasen cosas buenas en el país, no nos podemos ausentar de esto, porque de ahí depende realmente muchas de las cosas que se pueden hacer realmente, ¿no? Así que yo creo que no es de salirse, es de mantenerse o de meterse lo más que sea posible en el tema político. Eso tiene la ventaja de que hay mucha gente que se queja, digamos, de que la política es sucia. La realidad del caso es que la política no es sucia. Hay algunos que se meten en la política que sí tienen esa característica, pero entre más se abstengan de participar los buenos elementos en la política, entonces dejan más espacio para los que no son muy buenos elementos. Entonces la culpa no es de uno, sino que es de los que no participan en este asunto, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Y en esa participación, don Hugo, usted ha sido un ejemplo, ha sido líder en el país. Recuerdo muy bien su incursión en la Asamblea Legislativa. Le correspondió a usted y sus colegas diputados y diputadas en la constituyente. Ser la constituyente en Sí. 1983, la constitución actual. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo recuerda esa tremenda labor y que fue histórica también hasta este momento? Sí, yo creo que eso posiblemente es uno de los actos políticamente hablando más importantes que le han sucedido a El Salvador. No por lo que participamos, sino que por el significado que tuvo. Acuérdese que eso significó como digamos, poner a la Fuerza Armada en el papel que le corresponde como Fuerza Armada, no como ente político, sino que acuérdese que veníamos nosotros con una serie de gobiernos militares desde, yo no sé, quizás desde la caída antes de la caída, de la llegada de Martínez, digamos, hasta el 83, que se hizo la nueva Constitución, y en el 82 que se hizo la elección de la constituyente, ¿no? Pero, digo yo, cada quien tiene que estar en la ubicación que le corresponde. Ahora, eso no quiere decir que los gobiernos militares no hayan hecho pero muy buenas obras en el país. Yo creo que las obras de gran envergadura que aún ahora subsisten y sirven de mucho, especialmente en la generación eléctrica, fueron hechas por los gobiernos militares. O sea que lo malo de ellos fue que que no dejaban espacio para otros partidos políticos, digamos así, hasta que surgió la democracia cristiana, que por cierto, con el surgimiento de la democracia cristiana, cuando por primera vez la democracia cristiana ganó la alcaldía de San Salvador con el ingeniero Duarte, de ahí los gobiernos militares tomaron la decisión de quitarle prácticamente todas las cosas importantes que le corresponde desempeñar a las municipalidades. Aquí en El Salvador, por ejemplo, el tema del agua. Se le quita el derecho que tenían o la facultad que tenían
los municipios, o sea, los 262 municipios, de manejar el agua en su propio municipio. Y se crea la ANDA, Administración Nacional del Acueductos y Alcantarillados, que es la que se responsabiliza de manejar el tema agua en todo el país. Esas son las cosas que sucedieron, que fueron en contra del municipalismo, digámoslo así, de alguna manera. Y todo porque la oposición les había ganado la alcaldía de San Salvador. Esas cosas creo yo que no eran buenas. Y lástima grande que ha pasado bastante tiempo, incluso 4 gobiernos nuestros, y nadie se puso a pensar en que había que devolverle a las municipalidades todo lo que les corresponde desde el punto de vista, en este caso particular, del manejo del tema del agua, ¿verdad? Que es una cosa que creo yo que sería lo más conveniente para el municipio en sí y para la gente en términos generales. Don Hugo, ahora que usted puede ver esa constituyente de 1983-2019, ¿es momento de ir pensando en una nueva constitución o cree usted que hay que seguir haciendo los ajustes a la que ustedes dejaron? ¿Qué deudas le deja esa constituyente con la realidad que tenemos hoy en 2019? En el momento en que se hace la constitución, se hace bajo el criterio de evitar los golpes de Estado, porque la reforma constituyente siempre era la justificación para el golpe de Estado en los gobiernos militares, que se dan golpes entre ellos mismos, ¿verdad? Nosotros lo hicimos de tal manera que la Constitución es reformable mediante la participación de dos asambleas. La primera, que con 43 votos puede aprobar cualquier reforma de la Constitución, pero se necesita una ratificación con 56 votos, que es la mayoría calificada, de una segunda asamblea, otra, la que venga, no la misma. Entonces eso es un mecanismo bastante bueno, creo yo, ha dado buenos resultados hasta el día de hoy y evita, digamos, las tentaciones de que alguien la quiera hacer de otra manera. O sea que se estableció en esta constituyente un mecanismo incluso para reformar cualquier parte que nosotros como humanos podíamos haber dejado no muy bien, que digamos, cuando se hizo la nueva constitución. Y hasta ahorita yo creo que ha funcionado. Yo no creo que hay que hablar de una nueva constitución. Si hay alguna cosa que cambiar y los señores diputados actuales llegan a la conclusión de que aquello debe ser cambiado, lo pueden hacer bajo el esquema que ya le mencioné. Por ejemplo, el tema, algunos hablan de lo que es el modelo económico, el modelo social, las deudas con la mujer del Estado, que pueda existir una legislación a nivel constitucional. Otros han sugerido también la revisión de la reforma del 6% del presupuesto a la Corte Suprema de Justicia y poder hacer un planteamiento de refuerzo constitucional para todo el Ministerio Público. Sí, todo eso es posible hacerlo. El único tema del 6% es lo único que está en la Constitución y que se refiere a la Corte Suprema de Justicia. Pero como le repito, si eso fuera conveniente, cambiarlo, o sea, reducirlo, se puede perfectamente hacer, pero tienen que pasar por 2 asambleas, una con 43 votos y la siguiente con 56 votos. O sea que no hay motivo por el que no se pueda pretender hacer eso. Y cualquier reforma a la Constitución puede iniciarse el proceso constitucional de reforma a petición de cualquier ciudadano. O sea que eso no es ningún problema. Don Hugo, ¿qué recuerda usted de las cláusulas pétreas? Eso ha sido una de las llaves y de los cerrojos que mantienen nuestro sistema de república. Bueno, yo creo que las cláusulas pétreas que se refieren más que todo al sistema de libertades, ya sea en el tema económico, en el tema social, en el tema de promoción de inversiones, etcétera. Yo creo que es bueno que esas cláusulas no deben cambiarse si es que queremos mantenernos viviendo dentro de un sistema de libertades, ¿verdad? Podemos ver, mire, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nicaragua, por ejemplo, en donde se modificó la Constitución de tal manera que un presidente se puede reelegir
por eterna memoria, o lo que ha pasado, por ejemplo, hoy, que por cierto que ayer se retiró el señor Evo Morales, pero también estaba con la necesidad de seguirse eligiendo él mismo. Entonces yo siento que en nuestra Constitución eso no es posible. No lo permite la Constitución y no creo que eso sea conveniente cambiarlo, porque bajo ningún concepto usted puede pretender que una persona que tiene 5 años para hacer cualquier cantidad de obras en beneficio de la población y del país, pues por el hecho de que no lo hizo se va a querer decir que el bueno lo va a hacer en los próximos 5 años. En El Salvador eso no es posible porque la Constitución no lo permite. Y yo creo que eso es una de las mejores cosas que tenemos, en donde tiene que haber un mecanismo de alternabilidad. Acuérdese también que nuestro sistema, políticamente hablando, es un sistema de partidos políticos. El artículo 85 de la Constitución es bien claro. Nuestro sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Entonces, partidos políticos, no personas, ¿verdad? El partido político puede llevar a Juan, a Pedro, a Domingo o a José como candidato y allá será la población la que decide. Pero si quedó Domingo de presidente, hace sus 5 añitos y se va para su casa y vendrá otra persona a hacer los otros 5 años que correspondan dependiendo de la voluntad popular. Yo creo que eso hay que respetarlo porque eso tiene que ver con la posibilidad que tiene la población de cambiar a sus gobernantes en el momento en que lo crea oportuno, ¿verdad? Don Hugo, y precisamente usted como constituyente, ¿qué opinión le merece el hecho de que ahora ya en esta legislatura, en la Asamblea Legislativa, se tiene un diputado no partidario? ¿Cómo queda, en su opinión, el artículo 83 de la Constitución? 85. 85. Es una violación a la Constitución. El artículo 85 es bien claro, dice que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno. Entonces, cualquier persona que tenga la calificación de independiente o cualquier otra cosa, realmente está al margen de la Constitución. Y esto tiene una situación todavía más complicada porque, según la Constitución, en el artículo 174 se crea la comisión de la Asamblea Constituyente, creó ahí la parte constitucional, digamos, que tiene que existir, ¿verdad? Entonces ahí se establece que se crea una sala de lo constitucional y se establece que es lo que le corresponde. Y le corresponde a la sala conocer y resolver sobre temas de inconstitucionalidades, habeas corpus y amparos. Pero eso es en el 174, pero en el 183, que a mí me parece bien raro que todos los abogados nuestros no tomen en consideración eso para hacer los elementos necesarios para que se cumpla la Constitución. En el 183 se establece un tercer elemento, además de conocer y resolver sobre temas de inconstitucionalidad, solamente ahí, no amparos ni habeas corpus. En el tema de inconstitucionalidad se establece que hay una tercera condición, que es la declaratoria de inconstitucionalidad, que de acuerdo al artículo 83 no le corresponde a la sala, sino que le corresponde a la Corte en pleno. Y eso no ha sucedido nunca. O sea que yo soy de la idea que todo lo que las salas anteriores han hecho, constitucionales me refiero, están inconclusos esos elementos. O sea, no valen todavía, digamos así. Y por lo tanto no puede haber ningún diputado independiente, porque para eso se necesitaría reformar el artículo 85 y nadie ha presentado una reforma. Y además, si se presentara la reforma y hubiera una resolución de cualquier sala de lo constitucional, no valdría mientras no haya, después de conocer y resolver la sala,
una declaratoria de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el tema constitucional, cuando la Sala conoce y resuelve, debe de pasarlo a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Y que la Corte de Justicia en pleno tiene que analizar aquello y decir si es inconstitucional o no. Y lo que decida la Corte Suprema de Justicia le ordena a la Sala que lo declare. Porque el artículo 183 establece que la Corte Suprema es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad, pero debe hacerlo una vez resuelve la Corte por medio de la Sala. O sea, le dice la Sala, digamos así, Sala, declararlo constitucional o no. Y esa parte realmente nunca se ha cumplido. O sea que por eso yo insisto en que todas las resoluciones de la Sala, cualquiera que sea, que toquen temas de inconstitucionalidad anteriormente, esas resoluciones adolecen de la declaratoria de la Corte, por lo tanto, no valen. Don Hugo, pero la Sala de lo Constitucional anterior, la última que estuvo 9 años, dictó sendas sentencias y resoluciones que han afectado mucho el sistema político y democrático en el país. ¿Y por qué nadie se ha pronunciado? Yo es primera ocasión que escucho un análisis de este tipo, porque lo que entiendo es que, y estoy casi seguro que la Sala anterior que finalizó su periodo nunca llevó a corte plena ninguna de sus resoluciones. Fíjate que en la Constitución se establece que para interpretar la Constitución, lo único que vale es todos los documentos, sean videos, escritos, lo que sea, que fueron producto del trabajo de la constituyente y que están ahí a disposición en la Asamblea Legislativa. Así como nunca hubo una visita de esa sala para averiguar qué quisimos decir los constituyentes cuando hicimos la Constitución, si es que había alguna duda. O sea que no se puede usted montar en lo que resolvió una constitución de otro país, o porque allá es así, lo vamos a hacer de esa manera aquí en El Salvador. ¿Verdad? Por un lado y por el otro, están inconclusos. Esos acuerdos, por lo tanto, no valen. No vale las diputaciones independientes, y hay varias otras cosas que fueron hechas, resoluciones de la sala anterior, que no pasaron a la Corte Suprema en el tema constitucional, insisto. Por lo tanto, no están inconclusas, no valen. Según su criterio, la Sala debería de elevar a Corte Plena. En Corte Plena tendrían que tener 8 votos. ¿Sí? Para poder hacer válido el planteamiento que lleva la Sala a la Corte Plena. Así. Pero eso no ha sucedido nunca. Entonces, todos los procesos de inconstitucionalidad manejados por las salas anteriores están inconclusos. Y si están inconclusos, porque adolecen de un elemento constitucional, que es el artículo 183, entonces no los puede aplicar nadie. Yo, igual que usted, mi pregunta es, bueno, ¿y las asociaciones de abogados? Yo no soy abogado, ¿verdad? Pero sí me extraña que los abogados... Los mismos afectados. Yo veo que hay muchos que dicen que se autonombran constitucionalistas. Y digo, ¿cómo es posible que no hayan visto eso? O si lo han visto, se han hecho los locos. O qué, no sé. Yo no sé. Pero sí, la recomendación es que lean el artículo 174 y el 183 para que lo puedan evaluar en el tema constitucional únicamente. En el tema de amparos y habeas corpus, lo que la sala resuelve es lo que vale. Pero en el tema constitucional, por tratarse de la Constitución, tiene que ver la sala en pleno, la Corte, en pleno, perdón. Estamos conversando con don Hugo Barrera, exministro de Justicia y Seguridad Pública y también constitucionalista de 1983 en la Asamblea Legislativa. Al regresar del corte, seguiremos esta interesante conversación hablando de la coyuntura de seguridad pública en nuestro país. Regresamos.
Está usted viendo STV, Canal 67. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Escápate conmigo esta noche, bebé. Hotel Roosevelt le ofrece habitaciones cómodas, limpias, higiénicas, con baño privado y con los mejores precios de Santa Ana. Por negocio, por amor, por vacación o placer, hospédese en Hotel Roosevelt. En la ciudad heroica, Hotel Roosevelt le espera en 8ª Avenida Sur y 5ª Calle Poniente, esquina. Es un programa dedicado para personas como tú. El área del fitness no puede faltar. Conoceremos cómo hacer dietas y moldear nuestra figura. El turismo nacional e internacional lo viviremos al máximo, sin faltar las tendencias tecnológicas, memes y videos graciosos. No te pierdas Estilo 503, entretenimiento ¡al máximo! Así es, WhatsApp 67 te pone con energía. Mejor tú dale banda. Porque esta noche sí se bebe. Está usted viendo STV, Canal 67. Continuamos temas y debates con Ricardo Sosa, en esta oportunidad con don Hugo Barrera, exministro de Justicia y Seguridad Pública. Don Hugo, a usted le correspondió ser ministro de Seguridad en el gobierno del expresidente doctor Armando Calderón Sol, entre 1994 y 1999. Exacto. Reciben un gobierno con la alborada de la firma de los acuerdos de paz, y comienzan a proliferarse en ese quinquenio diferentes bandas organizadas y semi-organizadas. Usted tuvo una época muy convulsionada con el tema de robo, hurto a mercadería, secuestros y otras, no había maras todavía. Y otro tipo de delitos. Sí. ¿Qué recuerda de esa época, don Hugo? Bueno, en primer lugar, yo creo que todo lo que nosotros recibimos era una cosa que se había desarrollado a lo largo de los casi 13 años de guerra, en donde prácticamente no había mecanismos de control casi de nada, y las organizaciones criminales tuvieron todo el espacio para crecer y desarrollarse, ¿no? Y eso sí es cierto, ¿no? Si bien es cierto que no había el tema de las maras en ese momento, sí había una serie de otras cosas bastante delicadas que tenían mucho que ver con este tipo de situaciones, a lo que le tuvimos que meter el diente en una situación bastante complicada, porque acuérdese que los mismos acuerdos de paz, que creo que fue un error gravísimo y que dio lugar a todos los problemas que hubo subsecuentemente, decidieron eliminar a la Guardia Nacional, eliminar a la Policía de Hacienda y eliminar a la Policía Nacional. Y el Servicio Territorial. Sí, y entonces se creó una nueva Policía Nacional Civil, que imagínense lo que significa darle forma a una institución de esa naturaleza en un país entero. O sea, borrar todo lo que usted tenía cuando lo que se debió haber hecho, por lo menos desde mi punto de vista, claro que ya estamos hablando de un montón de años después, era lo que se hizo con la Fuerza Armada, depurarla. Si había algo que depurar en la Policía y en la Guardia Nacional, había que hacerlo, pero no romper por completo un esquema, digamos, de cuerpos que si bien es cierto que pudieron cometer algunos abusos, eran especialmente la Guardia Nacional, cuerpos
digamos que ruralmente hablando, hacían su trabajo bien hecho. Nadie está discutiendo que no pudo haber abusos, posiblemente, pero aún ahora los hay. O sea que esa es parte del esquema, ¿no? Y no solo aquí, sino que en cualquier parte del mundo hay abusos. Entonces, pero solamente por abusos le dimos vuelta de gato completamente a toda una situación institucional y creamos nuevas instituciones que aún al momento todavía no funcionan adecuadamente, ¿verdad? Entonces, no es fácil eso. Le digo, nos tocó con el presidente Calderón Sol una situación bastante delicada. Se hizo todo lo que fue posible. En ese momento el director de la policía era Rodrigo Ávila. Entre el presidente, su servidor y Rodrigo, hicimos un esfuerzo bien grande para ver cómo podíamos controlar la situación. Otra de las situaciones que se dio bastante delicada y que se logró resolver en un acuerdo que tuvimos su servidor en mi calidad de ministro con Shafiq Handal, que eran los desórdenes promovidos en una forma pero bien fuerte por parte de las agrupaciones del FMLN en esa época. Entonces tuvimos que tener una reunión con Shafiq, nos pusimos de acuerdo, le digo, mira, si tú puedes reclamar lo que querrás, pero no hagas esos desórdenes, volcar carros patrullas, incendiar negocios y un montón de cosas que ya cuando la guerra había terminado. Entonces, gracias a Dios, que yo creo que Shafiq Handal era una persona con la que uno se podía entender bastante bien y llegamos a un acuerdo. Y posteriormente también hubo un acuerdo con la doctora Victoria Marina de Avilés, que es una persona que estaba a cargo de los derechos humanos en esa época, y yo siento que con ella también nos pusimos de acuerdo, e incluso firmamos un acuerdo ante las Naciones Unidas entre Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad Pública, y eso se cumplió, pero a cabalidad, ¿verdad? De parte tanto de la doctora Victoria Marina de Avilés como de parte de nosotros, en el sentido de que las cosas se hicieran humanamente hablando, ¿verdad? Y se logró. Don ¿verdad? Hugo, en esa época a usted le tocó como ministro crear, desarrollar e implementar, así como la planificación de unidades élites de la Policía Nacional Civil, pero ¿qué pasó en ese momento con la inteligencia y la contrainteligencia del Estado en relación al crecimiento y al desarrollo que traían las pandillas a finales de los 90, justo cuando ustedes entregan el gobierno? Sí, bueno, acuérdese que en esa época todavía, quizás porque estamos como reorganizándolo todo, la parte de la inteligencia la tenía la Fuerza Armada, ¿verdad? Casi al final del periodo del doctor Calderón Sol, en una plática que tuvimos también con la gente de la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad Pública, empezamos a recibir de parte de ellos una cierta capacitación para darle forma, digamos, a un mecanismo dentro de la policía que sirviera para la investigación y para la inteligencia relacionada con la seguridad ciudadana, más que todo no con cosas políticas ni nada, ¿verdad? Pero todo eso era parte de un proceso que se iba desarrollando poco a poco, en donde cada quien fuera tomando las responsabilidades que lo competían. Acuérdese que en la Constitución del 83 se estableció que lo que era la Fuerza Armada y lo que era la seguridad pública iban a estar adscritas a ministerios diferentes, no como era antes, que la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, etcétera, dependían todos de la Fuerza Armada, y que el director de la policía era un miembro de la Fuerza Armada, y que el director de la Guardia era un miembro de la Fuerza Armada. Entonces todo eso se terminó, y como esa parte era muy buena, o sea, desmilitarizar en cierta forma esas instituciones, pero lo que no fue bueno, creo yo, es que se eliminaron los cuerpos de seguridad que tenían una enorme experiencia y se creó una policía nueva que en un momento bien complicado, al finalizar una guerra, en donde, como usted bien lo mencionó, había un gran montón de acciones criminales que estaban en pleno apogeo, y salimos con una policía completamente nueva que estaba aprendiendo a cómo se hacen las cosas. Eso permitió que ciertas cosas se aceleraran más. Pero bueno, al final y al cabo eso se logró corregir.
el robo de los carros, de automóviles, por ejemplo, una cosa horrible en esa época, que se logró terminar, pero sí costó bastante, pues porque para mí el hecho de haber cerrado los cuerpos de seguridad de aquella época, en lugar de haberlos depurado, fue un error grave que ha costado muchas vidas de gente salvadoreña que nada tenía que ver. Don Hugo, ¿hubo indiferencia de tanto del gobierno del expresidente Félix Cristiani, el doctor Armando Calderón Sol y del mismo Francisco Flores Pérez en el tema de las pandillas? Porque todo parece indicar que mientras se estaba desarrollando otro trabajo, las pandillas crecían, y ya es en el 2001 que comienza el origen del odio a ser evidente en las comunidades y en el territorio nacional. Sí, no, mire, yo no creo que el presidente Cristiani tenga nada que ver con ese tema. A él le tocó dirigir el asunto de la guerra y firmar los acuerdos de paz. En el caso de Calderón Sol tampoco el tema maras no existía prácticamente, ¿verdad? Los problemas que teníamos eran de otra naturaleza, producto, digamos, de que por causa de la guerra misma, la ciudadanía quedó totalmente en manos de la delincuencia y del crimen organizado, no maras en ese momento. Y entonces, cuando termina el gobierno de Calderón Sol, el tema maras no era una cosa que estaba en la agenda, ¿verdad? Se logró corregir un montón de cosas relacionadas con delincuencia común y crimen organizado, ¿verdad? Pero una vez que terminamos nosotros, siguieron los otros gobiernos que siguieron, y en qué momento se arrancó ya en serio, ya notoriamente el problema de la mara, no sé si fue en el de Paco Flores o fue en el de Tonisaca, no lo tengo muy claro, pero en el de Calderón Sol y el de Cristiani, ese tema no existía. Cuando ustedes finalizan el 31 de mayo de 1999, ¿ustedes no habían perfilado como una posible amenaza a la seguridad nacional, a las pandillas? Nada, don Hugo. No, para nada. O sea, ese tema no era... No estaba en el radar. No estaba, que lo que sí estaba y que se logró hacer un gobierno bien grande fue delincuencia común, que había bastante, ¿verdad? Producto, como le vuelvo a decir, de la ausencia de autoridades porque todos están metidos en la guerra, y el crimen organizado, que sí era una cosa bastante bien montada y que logramos pues en el gobierno de Calderón Sol, porque eso surgió ya después. Ahí el presidente Cristiani tampoco tuvo nada que ver con eso, porque él estaba ocupado en otros temas que no eran esos, y a Calderón Sol ya le tocó eso, y nosotros le ayudamos a él para que aquello se corrigiera, tanto el señor director de la policía como el Ministerio de Seguridad Pública. Y también tuvimos algún apoyo de la Fuerza Armada en ese sentido, pues porque había una buena comunicación y se había creado un mecanismo de reuniones semanales en donde había gente de la Fuerza Armada y había gente de la PNC y por supuesto de los ministerios, ¿verdad? Que para irle dando forma a las cosas que necesitaban en esa época. ¿Qué experiencia le dejó ser ministro de Seguridad, don Hugo? Yo creo que es una cosa realmente importante, porque aunque uno no lo pueda cuantificar, pero sí yo estoy seguro que sí ayudó para evitar la muerte de un gran montón de salvadoreños que nada tenían que ver en esta fiesta, ¿verdad? Del desorden que había habido producido por la guerra. Se logró también, digamos, que la gente del FMLN se encarrilara un poco más, porque al principio como que ya se firmaron los acuerdos de paz, pero ellos querían seguir con las mismas prácticas, digamos, de secuestros y cosas de esa naturaleza. Acuérdense que hubo una serie de secuestros que fueron posteriores a los acuerdos de paz, cosa que también la logramos resolver en esa época. Y todo era gente del frente que se negaban rotundamente a incorporarse a lo que había establecido los acuerdos de paz y continuaban con sus prácticas pues de que habían ocupado en la guerra, ¿verdad? De secuestrar gente, sacarle plata y toda la cosa, pero ya para beneficio propio, ya no era, posiblemente, me imagino que ya no era para la cosa del FMLN. Pero sí se logró. El tema de los secuestros en esa época fue una cosa bastante delicada. Acuérdense que les tocó enfrentar a los Tacoma Cabrera y todas estas bandas también de asaltacajeros, bancos. Había de todo, pero era producto de... Todas estas cosas se venían dando con anterioridad, pero el interés
que se les daba era menor porque lo importante era la guerra, ¿verdad? Entonces la policía, la guardia, todo el mundo estaba metido en la guerra, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces el país se quedó, solito prácticamente. Ahí defiéndese cada quien como pueda. Y eso dio lugar a que saliera un gran montón de cosas fuera de lo normal. Pero como le digo, todo eso ya en el gobierno de Calderón Sol se logró controlar bastante bien. Bueno, y sin duda 27 años después de ese histórico momento de la firma de los acuerdos de paz, también hay una serie de lecciones aprendidas. Por supuesto. Los firmantes de los acuerdos dicen de que el tema económico y social realmente se dejó para las últimas horas previo al gran acuerdo, y han sido parte de las deudas que tuvimos durante la década de los 90. Al regresar del corte, conoceremos una propuesta, una posible solución, cómo don Hugo Barrera enfoca el tema de las pandillas y de las personas que están sin trabajar y sin estudiar. Regresamos. La Alcaldía Municipal de Santa Ana, presidida por Milena de Escalón, te invitan a aprovechar la dispensa de multas e intereses moratorios para empresas e inmuebles, con vigencia a partir del 31 de octubre de 2019. Recuerda que el pago de tus tributos se convierte en obras de beneficio para ti y tu familia, porque queremos hacer de Santa Ana el mejor lugar para vivir e invertir. Administración Municipal 2018-2021. Primero Santa Ana. Salsa y merengue, lo mejor de la salsa. Y ella es mala, 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 mala y peligrosa. Merengue. Yo también lame con mis locuras de poeta y moría por ella. Duele, pero necesitaba conocerte. De ti aprendí suficiente. De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por STV Canal 67. La mejor programación está en STV Canal 67. Banda grupera. No te voy a negar. Corridos. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Banda romántica. Hablas de no sé quién, de no sé qué. De lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. STV Canal 67. Hugo Barrera, exministro de Justicia y Seguridad Pública. Don Hugo, llegamos al presente siglo, 19 años han transcurrido de este nuevo siglo y tenemos ya a las pandillas no solo como un fenómeno social, sino como crimen organizado transnacional. Aquellas épocas de finales de los 80 y la década de los 90, donde se podía atribuir que las pandillas eran un resultado de la marginación y exclusión, si bien fueron ciertas, ya pasaron. Ahora son una verdadera amenaza a la seguridad nacional y también transnacional. Usted maneja siempre diferentes propuestas de posibles soluciones con la base constitucional. ¿Cómo ve una posible salida en este tema? Sí, fíjese que en el tema de la Constitución, yo creo que es bien importante que uno, antes de hacer cualquier cosa, que lea los artículos que se refieren a cualquier temática de la Constitución, ¿no? En el artículo 3, en el inciso 3 de la Constitución, por ejemplo, se establece un mecanismo, o sea, se relaciona y le da la idea a usted de que usted tiene que planificar en ese sentido. ¿Por qué es ese inciso tercero tan importante? Porque en los dos incisos anteriores se establece, por ejemplo, el tiempo
que debe durar la detención administrativa o la detención por el término de inquirir. O sea, la detención que hace la policía o la fiscalía, o ambos, y la detención que puede decretar un juez una vez que le han pasado a los reos, ya a la parte judicial, ¿no? Pero eso se refiere, digamos, y habla de 72 horas. La policía, por ejemplo, captura a alguien, entonces, juntamente con la fiscalía, que es la responsable de la investigación del delito, según la Constitución también, tienen 72 horas, que no es nada, para recopilar todos los elementos probatorios y presentarlo al juez. Lógicamente la policía y la fiscalía pueden hacer investigaciones previas también, y si las tienen todas, con eso capturan y pasan a esta persona con todos los elementos dentro de las 72 horas que establece la Constitución. El juez, además, tiene otras 72 horas para evaluar y analizar si los elementos probatorios que le han presentado son suficientes como para detener a la persona y someterla a un juicio, ¿no? Hasta ahí la cosa está clara, pero el problema son las 72 horas, que es bien un periodo de tiempo corto para poder hacer una investigación de fondo. Entonces, aunque digo yo, las autoridades pueden hacer indagaciones previas a la captura. Si las hacen o no las hacen, en este momento no tengo ni idea, pero regularmente se empiezan a hacer después de que se capturen. Entonces, en ese tercer inciso, por ejemplo, se establece que las personas que se salgan completamente de los parámetros de la legalidad y que se convierten en una amenaza para la sociedad, para la familia y para los individuos, deberán ser sometidos a medidas de readaptación. Entonces, eso que se menciona en ese tercer inciso de ese mismo artículo debería ser sometido, o debe ser el elemento que sirve para crear un plan orientado a resolver el problema de las maras. Aquí no estamos hablando de matar a nadie, estamos hablando de crear mecanismos que ayuden a que estas personas se puedan readaptar, primera cosa. Y segunda, que los demás no se metan a este asunto. O sea, hay dos elementos, preventivo y curativo, digamos así. Entonces, en ese sentido, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Más adelante, en el artículo 213, creo que es, dice que la Fuerza Armada auxiliará a la población en casos de desastre nacional. No dice desastre natural, desastre nacional. Y yo le digo, ¿el tema de las maras es o no un desastre nacional? Yo creo que sí, definitivamente. Entonces, en base a lo que establece la Constitución en el 213 y lo que dice en el 13, en ese tercer inciso, en donde habla de que las personas que se salen de los parámetros de la legalidad y son una amenaza para la sociedad y para la familia, deberán ser sometidos a medidas de readaptación, ahí se pueden ir amarrando las cosas. Y si dice el presidente, la Fuerza Armada auxiliará a la población en casos de desastre nacional, que no tiene nada que ver eso con andar haciendo patrullajes que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Y que se viene haciendo desde hace como 10 años o más. Entonces, si eso dice que auxiliará, entonces debe de haber un mecanismo para planificar algo que sirva para que esta cosa funcione, amarrando ese artículo 212, el 213, el 215 que establece, por ejemplo, el reclutamiento obligatorio. Entonces, pero en el 213 dice que la Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo y depende del presidente de la República y funcionará en base a la ley, a los reglamentos y a las disposiciones especiales que adopte el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República, por ejemplo, en base a lo que dice el artículo 13, inciso tercero, y en base a lo que dice el artículo 213 de que la Fuerza Armada auxiliará a la población en casos de desastre nacional, digo yo que podría decir, bueno, miren señores, no para ser convertidos en militares, y sin armas me reclutan a todos los mareros. Porque ahí dice, serán sometidos a medidas de readaptación, por un lado.
después de hablar de las disposiciones especiales que adoptará el presidente de la República. Sometidos no es voluntario. Bueno, tiene que haber un poder coercitivo. Bueno, se puede hacer de las dos maneras. Usted puede, bueno, vengan, y si no, pues los traemos. Con pero el no objeto estamos hablando de matar a nadie. Generarles hábitos, formación. De readaptación. Lógicamente, los que no tienen remedio, pues van a ir a parar a un juzgado. Y los que tienen remedio, pues en cosas de 6 meses, 1 año, 2 años, no sé, van a incorporarse a la familia, a la sociedad, al empleo. Ahí viene el apoyo de la empresa privada, que de alguna manera te está obligada a dar empleo, que va a determinar en qué proporción, a cada una de aquellas personas que vaya saliendo ya readaptada. Porque el problema es de todos, y todos debemos de poner nuestra parte para que la cosa se pueda arreglar de alguna manera, ¿no? Esto, como les digo, yo estoy dando así por encimita los detalles, pero sí es importante que todo está fundamentado en lo que establece la Constitución. A su criterio, ¿este requiere una ley secundaria que soporte? Debe haber, por supuesto que sí. No sería nada más un instructivo que emana de la presidencia. Tiene que hacerse a nivel de ley, pero por eso mismo, si está establecido en la Constitución, de ahí se extrae aquello y se genera una ley que se relacione directamente con lo que la Constitución establece y para que se pueda ser aplicada sin que nadie proteste, ¿verdad? No estamos hablando de hacer cosas que van a dar lugar a abusos también. Estamos hablando de resolver un problema que en este momento está perjudicando a enorme cantidad de personas, especialmente las personas de menores recursos y las personas que no tienen capacidad ni de defenderse siquiera. Y hasta este momento no se ha hecho nada serio, nada formal para que aquello se termine. Don Hugo, y en esta visión, ¿a dónde están los que modernamente se conocen como ninis? Ni trabajan ni estudian, que no están involucrados en temas de pandillas. ¿Alcanzará este artículo de la Constitución para incorporarlos? Eso ya se relaciona con otra cosa, por ejemplo, que también está establecido en la Constitución, ¿verdad? Por ejemplo, el órgano ejecutivo está obligado a promover las inversiones en El Salvador y la Asamblea también está obligada a legislar en ese sentido. Creo que es el literal 2 del artículo 131 que establece lo que le corresponde a la Asamblea, y es crear incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para promover inversiones en El Salvador. Entonces, pero eso necesitaría también algún mecanismo legal que hasta el día de hoy no existe, en donde, por ejemplo, se establezca que el empleo que se genere a través de lo que establezca la Asamblea y lo que haga el presidente de la República como obligación constitucional de él también, de promover las inversiones aquí en El Salvador, sería de tal manera que ya el empleo no sea como ha sido en otros momentos, que todo esté en El Salvador. Y ahí tenemos que llevar empleo a Morazán, 2 o 3 o 5 o 10 o 20 fábricas en Morazán, en Chalatenango, en Aguachapán, en el norte de la Unión, en Usulután, etcétera, en los 14 departamentos. Debe de haber, ejemplo, si este es un país mirringuita, por Dios, que usted llegue a cualquier lado en menos de 2 horas, hombre, dentro del país. O sea que no habría ningún problema que hubiera unas fábricas en Usulután o en Morazán o en el norte de la Unión o en Aguachapán, ¿verdad? O sea, todos tendrían acceso directo. Además, tenemos quizás una de las mejores redes de carreteras de América Central en El Salvador. La longitud del norte, que no sirve para nada en este momento, y lo cual da tristeza, la carretera panamericana, la carretera litoral, todas las troncales están pavimentadas. O sea, tenemos la estructura, físicamente hablando, está lista para que pueda haber un mecanismo de inversiones desconcentrado totalmente, en beneficio de la gente que vive en los diferentes municipios y departamentos. Entonces, todo eso debería ser una labor que, si no la hicieron los gobiernos anteriores, la debería hacer el presidente Bukele ahorita, ¿verdad? Para favorecer, porque cuando usted menciona, bueno, pero ¿y esta gente qué va a hacer? Pues porque generemos empleo, promovamos inversiones desconcentradas. ¿Qué pasaría si después del río Lempa hubieran unas 30, 40, 50 fábricas? Pues la gente no tendría que venir desde Morazán a trabajar a San Salvador, que eso genera otros problemas sumamente complejos de tipo familiar.
Y se lo digo porque yo he conocido casos de un muchacho que vivía en Morazán, casado con 2 hijos, pero no había empleo, tenía que trabajar aquí. Y aquí tenía que venir el domingo al mediodía para estar listo a las 7:30 de la mañana a trabajar a donde trabajaba. Y trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado al mediodía para Morazán a dejar el pistillo. Pero después de 3 meses, perdón el término, se entamó con alguien más aquí y tú embarazó a la chera. Entonces ya con el mismo pistillo tenía que darle de comer a 2 familias. Ese es un drama horroroso. Y se da, y yo no sé cuántas veces se multiplica eso aquí, por la falta de empleo, porque no hay desconcentración de actividades económicas importantes en todo el país. Y genera el hacinamiento en el Gran San Salvador. Don Hugo, antes del conflicto armado y posterior, uno de los temas que está siempre sin poder aterrizarlo es la participación de las alcaldías con el gobierno central en el tema de la prevención. Ajá. ¿Por qué no se logra dar ese paso importante en el Estado salvadoreño? Mire, yo creo que algunas veces ha sido por recelos. Bueno, si el alcalde es de, por ejemplo, Arena tiene creo que 137 alcaldías. Pero como son de Arena, entonces el gobierno del FMLN ni por asomo de nada les va a dar oportunidad de hacer algo. O sea, el gobierno central me refiero, en aquel momento. Hoy, ojalá que eso cambie. ¿Por qué es de Arena la alcaldía de un determinado municipio? Pues porque así lo eligió la población, así lo decidió la población. Y hay que respetar la voluntad popular en ese sentido. Entonces, eso no quiere decir que como son de Arena, entonces no les vamos a dar ni la más mínima oportunidad de empleo aquí en su municipio, porque están votando por otro partido político y no por el del gobierno. Eso no puede ser. Este gobierno tiene tan poco tiempo que uno no puede medir todavía que esas cosas hayan sucedido o vayan a pasar. Pero realmente no deberían de suceder así, porque ese es un atentado en contra de los derechos establecidos en la Constitución y en contra de la voluntad de la población que eligió a Juan, a Pedro, a Domingo o a José por un partido político para que sea su alcalde. ¿Y por qué vamos a ir en contra de eso? Entonces, si queremos que esos alcaldes cambien, pues entonces que hagan bien la cosa los partidos políticos de aquel municipio para ganar la próxima elección. ¿Y el papel de los gobernadores, trabajaban cuando usted era ministro, se les veía en el territorio o esa es otra figura que también no ha destacado? Para decirle sinceramente, yo nunca conocí a ninguno de los gobernadores de esa época. Yo siento que eso es un poquito, no sé si es que tienen facultades expresas que tienen que desarrollar y no las hacen, o no tienen facultades expresas establecidas en la ley, no sé. Pero lo cierto es que esa es una cosa que realmente yo ni sé para qué sirve, pues. Ahorita tenemos problemas por no haber nombrado los gobernadores hasta el día de hoy. ¿Continúa la operación? Pues por eso le digo. Entonces no sé, y no estoy hablando en contra de ninguna persona en particular ni nada, sino que yo digo, bueno, que el gobernador es el representante del presidente de la República en el departamento. Bueno, pero cuando usted lo mide, bueno, este fue dedo, el otro fue electo, el alcalde me refiero. Entonces, la autoridad municipal es el alcalde y la autoridad del departamento, ¿quién no? Pues deberían de ser los diputados, ¿verdad? Que tienen que tener todas las responsabilidades para ver qué es lo que está pasando en su respectivo departamento. Entonces yo sinceramente no siento a dónde cabe el tema de las gobernaciones en este momento. Posiblemente será en un sistema de seguridad nacional que tampoco existe. Don Hugo, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación para poder conversar en esta oportunidad de diferentes tópicos. Ha sido muy enriquecedor para mí y también para todos los televidentes. Agradezco la sintonía, temas y debates con Ricardo Sosa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Los videos más románticos que te harán recordar. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda.
duermes conmigo, toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche. Noches bohemias. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. De lunes a domingo, de 10 a 12 de la medianoche. Por este TV, Canal 67. Se pintó por amor. Hotel Roosevelt le ofrece habitaciones cómodas, limpias, higiénicas, con baño privado y con los mejores precios de Santa Ana. Por negocio, por amor, por vacación o placer, hospédese en Hotel Roosevelt. En la ciudad heroica, Hotel Roosevelt le espera en 8ª Avenida Sur y 5ª Calle Poniente, esquina.